Bueno, hermanos, ya acabo de silenciarlos. Este, y bueno, pues vamos a empezar, hermanos, con la lección del día de hoy. El tema se titula La gracia de Dios. Y bueno, creo que es un tema que ya tenemos conocido, ya tenemos, pues de hecho lo hemos escuchado durante toda nuestra vida cristiana, los que desde que conocimos al Señor, ya tenemos como que claro, ¿no? Que es la gracia de Dios. Y ahorita vamos a conocer un poquito más cerca de la gracia, eh, el significado de la gracia, ¿no? La gracia en la vida de Jesús, la gracia en algunos siervos de Dios, y vamos a poder entender un poquito más cerca de lo que es la gracia en una manera un poquito más completa. Y ruego a Dios de que nos edifique, de que nos ayude a poderlo tener presente, porque necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida diariamente. Diariamente necesitamos gracia de Dios para llevar a cabo todas las actividades que realizamos, desde que nos levantamos, desde que nos vamos a trabajar, desde que hacemos cualquier cosa, nosotros necesitamos la gracia de Dios. No sé cuántas veces, hermano, o no sé si cada día tú le pides gracia a Dios para poder realizar a cabo tus actividades o lo que hagas, pero es un buen ejercicio espiritual el que diariamente le estemos pidiendo gracia al Señor para que podamos llevar a cabo cualquier cosa. Y obviamente ahorita al ver el significado de la gracia nos podemos dar cuenta que tenemos esa gracia de Dios en nosotros y tenemos esa ayuda de Dios, tenemos ese favor de Dios, tenemos esa bendición de Dios en nuestras vidas y podemos, con la gracia de Dios, podemos tener una vida cristiana saludable, una vida cristiana victoriosa también, porque así nos lo enseña el Nuevo Testamento, así nos lo enseña la vida misma de Cristo y la vida de los apóstoles y los siervos de Dios que caminaron bajo la gracia de Dios. Entonces, bueno, para empezar, pues tenemos por cierto, ¿no? Porque que la gracia es un favor inmerecido. Ahora, hay varios sentidos, o la gracia o la palabra gracia tiene diferentes sentidos. Y bueno, uno de ellos es o tiene que ver con la atracción o con el encanto. Cuando tú oyes, de hecho en el Antiguo Testamento, ahí en Proverbios 31, cuando acaba Proverbios 31, dice que, refiriéndose a la mujer, dice que engañosa es engañosa es la gracia y van a la hermosura. Entonces, eso se refiere al encanto de la mujer. De hecho, cuando nosotros vemos a alguna persona, y regularmente en el mundo, cuando se habla de gracia o que esa persona tiene gracia, se habla de que esa persona tiene un encanto, tiene algo especial al realizar ciertas cosas, al realizar ciertas labores. Cuando estaba yo en el baile y cuando yo en un tiempo estuve bailando antes de conocer al Señor, regularmente se decía, esa mujer tiene gracia para bailar, ¿no? O ese hombre tiene gracia para bailar, porque tenía algo especial, tenía un encanto especial. Entonces, es también un sentido de la gracia, ¿no? Pero también tiene un sentido de favor, ¿no? En el Antiguo Testamento se escucha muchas veces, halló gracia delante de las personas, halló gracia delante de alguien, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un favor de alguien en el mundo, en tu trabajo, es que tú hayas gracia, ¿no? Obviamente eso viene de parte de Dios, pero es otro sentido de la gracia de Dios. También es un beneficio y una bendición, ¿no? Que es lo que contiene o es lo que conlleva la gracia de Dios. Y obviamente, si nos podemos estudiar un poquito la Biblia, podemos ver que la primera vez que aparece la gracia de Dios es en Génesis 6, cuando dice que Noé halló gracia delante de Dios. Ahora, es de llamar la atención que tiene que ver con el temor de Dios. Había el Señor ya dispuesto a destruir a todo el mundo en ese tiempo, ¿no? Iba a quitar, ya por la maldad de los hombres, iba a emitir un juicio sobre el mundo, pero dice que Noé halló gracia. Y más adelante, en el versículo 9 dice que Noé era varón perfecto, era recto, y dice que caminaba con Dios. O sea, el caminar con Dios tiene que ver con un temor, a pesar de que había tanta maldad en el mundo en ese momento, y que Dios estaba dispuesto a hacer ese juicio, y que después vino, Noé no caminó en esa corriente. Noé caminó en un temor de Dios. Noé no se contaminó con toda la maldad del mundo, no participaba en la maldad del mundo y por eso dice que halló gracia delante de Dios y Dios lo salvó, como lo sabemos, Dios lo rescató, o sea, tuvo un favor de Dios, tuvo una bendición de Dios
al salvarlo. Ahora, también la gracia de Dios la podemos ver y primeramente en la vida de Jesús. Vemos, por ejemplo, en Lucas 2:40, ¿no? Que Jesús, y llama la atención, y rápidamente quiero que leamos el texto, así rápidamente veámoslo un poquito. En Lucas 2:40 y lo vamos a ver 2:52. ¿Bajo qué estaba Jesús? Él bien pudo haber dicho, ¿no? Que estaba bajo la misericordia de Dios, o que la misericordia de Dios era sobre Jesús, o que el amor de Dios era sobre Jesús, o que la compasión de Dios era sobre Jesús. Pero fíjense lo que dice en Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía, hablando de Jesús, y se llenaba de sabiduría. Dice, y la gracia de Dios era sobre de él. O sea, el Señor Jesús tenía la gracia de Dios sobre él, no tenía la misericordia de Dios, tenía la gracia de Dios. Y más adelante, en el versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y aquí para los hombres también. O sea, aquí vemos la gracia de Dios en la vida de Jesús. También el capítulo 4, versículo 22, de ahí mismo de Lucas, dice, y todos daban buen testimonio de él. Acababa de predicar en la sinagoga, acababa de estar ahí en su pueblo, y dice que todos se sorprendían, ¿no? De cómo predicaba Jesús y de lo que enseñaba. Y dice que todos daban buen testimonio de él. Esta es una enseñanza para nosotros. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, ellos tenían por cierto que Jesús no era alguien preparado como los maestros de la ley en ese tiempo, no era alguien que había estudiado en las escuelas rabínicas de ese tiempo, no había estudiado a la par o, por ejemplo, en la escuela de Gamaliel o no había estudiado en todos los, vamos a llamarlo así, en los institutos teológicos de ese tiempo. Y se sorprendían porque él hablaba con tal sabiduría, hablaba con tal gracia, que se sorprendían y se maravillaban. Entonces, era porque la gracia de Dios era sobre él. Ahora, esta gracia que le vino a Jesús, no le vino nada más porque sí. Él tenía bien cierto y bien claro lo que era el temor de Dios. De hecho, en Isaías capítulo 11 dice que él iba a tener espíritu de temor en la vida de él. Entonces, él caminó toda su vida con un temor de Dios. Él caminó toda su vida haciendo la voluntad de su Padre. Él caminó toda su vida, ¿no? No haciendo su voluntad, sino buscando la de Dios. Entonces, no es no por nada, el Señor Jesús tenía la gracia de Dios sobre su vida, ¿no? Porque ya había dado un testimonio, había caminado en temor y caminaba con Dios, el testimonio de Jesús. Y vamos rápidamente al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Estamos viendo la gracia de Dios en la vida de Jesús. Y lo explicamos un poquito más. Y vamos a Juan, capítulo 1, versículo 6. Versículo 14, perdón. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Más adelante, en el versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, hablando de Jesús, y gracia sobre gracia. Versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si la gracia es un favor de Dios, es una bendición de Dios, entonces dice que la gracia y la verdad, o sea, el favor de Dios, la bendición de Dios, vinieron por medio de Jesucristo. O sea, ya Dios en el nuevo pacto no establece una ley, no establece reglas a seguir, aunque hay mandamientos, sino más bien da una bendición, da una gracia para todo aquel que cree en Jesús. Para Jesús mismo fue la gracia y para todos los que van a creer en él. Entonces es un favor, es una bendición, y lo vamos a explicar un poquito más. Entonces aquí podemos ver la gracia de Dios en la vida de Jesús y cómo caminó en la gracia. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. El ejemplo que tenemos que ver, nuestro ejemplo es Jesús.
Nuestro ejemplo, hermanos, no es ni Moisés, nuestro ejemplo no es ni Isaías, ni Jeremías, aunque obviamente la Biblia es cristocéntrica y todos los libros de la Biblia hablan de Jesús y podemos ver a Cristo en cualquier libro de la Biblia, pero nuestro ejemplo es Jesús. Nuestro ejemplo es realmente su vida y cómo él vivió la vida delante de su Padre y cómo él estuvo viendo como nosotros aquí y podemos nosotros también ser igual, o sea, aspiramos, o sea, esa es nuestra meta y debe ser nuestra meta y de hecho es la meta de Dios para nosotros. La meta de Dios para nosotros es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Es de llamar la atención que como muchas raíces o muchas corrientes más bien enseñan que tú tienes que ser alguien exitoso, que tú tienes que ser alguien diferente, alguien especial, pero difícilmente te van a llevar o llevan a que el ideal que debes de tener en tu vida y la meta que debemos de perseguir es parecernos o hacernos más como Jesús, que nos parezcamos más a Jesús en carácter, en conducta, en nuestra actitud hacia el pecado, en nuestra actitud a los seres que tratamos cotidianamente. Entonces, todo esto lo podemos aprender solamente y únicamente de la persona de Jesús, de nadie más. Y si vemos la persona de Jesús, entonces podemos formarnos unos ideales rectos, unos ideales espirituales que van a glorificar su nombre y que le van a dar honra y gloria al testimonio de Jesús que está en nosotros y que vive en nosotros. Entonces, realmente ese es nuestro ideal y nuestro ejemplo a seguir. No es ni David, no es ni nadie, valga la redundancia, es Jesús mismo, ¿no? Y aunque podemos ver a Cristo en esos siervos de Dios, pero nuestro ejemplo es Jesús, y es por eso que ya en el nuevo pacto el Señor ya no establece una ley, en el nuevo pacto el Señor ya establece un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Él estableció una ley. En el nuevo pacto nos da un ejemplo para seguir, y no nada más un ejemplo, sino nos da la gracia para que podamos seguir ese ejemplo. Nos da la gracia para poder perseguir, para poder tener ese ideal y para poderlo lograr. Eso es lo que aprendemos de Jesús maravillosamente, porque en el Antiguo Testamento no estaba la gracia, aunque hallaba gracia, y ahorita vamos a ver algunos hombres de Dios que hallaron gracia delante de Dios, y Dios les dio gracia, pero más bien era una ley, y difícilmente podían cumplir los estándares de Dios por medio de la ley. Pero con Jesús podemos llegar a tener un ideal y podemos tener una vida como la que vio Jesús aquí, y ese debe ser el ideal a seguir. Entonces, eso es la gracia en la vida de Jesús. Y vamos a ver algunos capítulos, bueno, algunos textos que tienen que ver con la gracia después de que Jesús fue resucitado y cuando empezaron a los apóstoles a tener ministerios y a tener llamados, y cómo la gracia de Dios estaba sobre ellos también y vivía en ellos. Y vamos rápidamente a Hechos, en Hechos capítulo 4, y después vamos a ir a Hechos capítulo 14, y vamos a ver Hechos 4:33, rápidamente, Hechos 4:33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dice, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos rápidamente al capítulo 14, versículo 26, de ahí del mismo de Hechos. Capítulo 14, versículo 26. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados ¿a qué? A la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, ¿por qué la iglesia de Dios eh, era tan importante, ¿no? Esa experiencia, o sea, ¿por qué tenía que ser tan importante esa experiencia de la gracia o esa gracia en la iglesia primitiva? ¿Por qué las iglesias de Antioquía o por qué la iglesia de Antioquía que estamos viendo aquí oró para que la gracia de Dios fuera sobre Pablo y Silas a medida que ellos salían a sus viajes misioneros? O sea, ¿por qué? Y bueno, lo entenderemos bien si vemos el significado de la gracia. Y bueno, la definición más común de gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Ese es el significado más común o el que se conoce comúnmente.
En otras palabras, aun cuando éramos pecadores, aun cuando el hombre es pecador, merecedores de juicio, Dios contempló con su amor y nos perdonó o perdona al pecador. Sin embargo, esto nada más es solo la mitad de su significado, de la gracia. Porque si fuera un favor inmerecido, entonces nosotros tendríamos que estar junto con todos los hombres del mundo. Porque el favor inmerecido lo tienen todos los seres humanos de aquí en la tierra. No nada más lo tienen los hijos de Dios. Él en Juan, en Mateo, en su doctrina, en capítulo 6, dice que él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, las personas malas, las personas que hacen maldades, las personas que andan en pecado actualmente aquí en la tierra o aquí en el país o en cualquier parte de la tierra, tienen el favor inmerecido de Dios. Porque por la maldad que ellos tienen, no deberían ni tan siquiera ver un sol, no tendrían ni tan siquiera que ver la luna ni un buen paisaje, y sin embargo lo pueden hacer. Alguien que se porta mal, alguien que hace lo malo, puede admirar un paisaje, puede contemplar ciertas cosas, pero entonces a eso vamos, a eso le llama un favor inmerecido, porque es algo que no merecen tener y sin embargo lo tienen. Los teólogos lo llaman la gracia común, una gracia que tiene Dios para todos los hombres. Entonces, si fuera nada más ese el significado, sería nada más, no seríamos, por así decirlo, hijos de Dios, porque estaríamos con todos los demás. Sin embargo, también el significado, y para verlo más completo, es un poder capacitador. En la teología se llama capacidad, o le llaman capacidad dada por Dios para hacer su voluntad. Es lo que le llaman en la teología, o de manera práctica, el poder capacitador de Dios. Su gracia no solo nos hace aceptados en la familia de Dios, sino que también provee el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. Dos escrituras explican los dos aspectos de la gracia de Dios en cada creyente. Pero antes de pasar a estas escrituras, vemos que esa gracia es la que nos ayuda a vivir una vida victoriosa. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, ¿bajo qué estamos? ¿O bajo qué está el creyente? Es más, incluso, ¿bajo qué debe de estar el creyente? Así como Jesús dice que está bajo la gracia, también se nos manda y también se nos dice bajo qué tenemos que estar. Romanos capítulo 6, versículo 14. Y si nos apropiamos de esta promesa y si nos apropiamos de esta bendición, entonces podemos darnos una idea para qué es la gracia de Dios en nuestra vida. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que el pecado, en otras traducciones dice, el pecado no va a tener dominio sobre de ustedes. O el pecado no tendrá dominio sobre de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la gracia es la que nos ayuda y viene de parte de Dios para que el pecado no se enseñoree de nosotros, para que no tenga dominio sobre nosotros. Entonces, un creyente y un cristiano que está bajo la gracia de Dios, el pecado no lo puede dominar. El pecado no lo va a dominar, aunque peca, pero el pecado no va a tener dominio sobre él porque está bajo la gracia de Dios. Ahora, aquí depende de qué tan humillado esté el creyente o qué tan humillado esté el cristiano para poder recibir esa gracia. Porque si es un cristiano que anda con un corazón enorgullecido, con un corazón soberbio, con un corazón en el cual autosuficiente, que él puede salir por sus propios méritos, entonces difícilmente va a tener la gracia de Dios. Porque en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice que Dios da gracia al humilde y va a resistir al soberbio. Entonces aquí va a depender mucho de qué tan humillado o qué tan humillados estemos nosotros delante de Dios para poder recibir su gracia. Porque si nos acercamos a Dios pidiéndole gracia con un corazón arrogante, con un corazón ensoberbecido, olvidémonos de recibir la gracia de Dios. Olvidémonos de recibir ayuda. Porque Él no puede ver la soberbia, Él no puede ver el orgullo, Él no comulga con los soberbios, Él no comulga con los orgullosos. Entonces, no puede ser así. Entonces, si nos humillamos, entonces vamos a ser exaltados. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, dice que Él nos exaltará cuando fuere tiempo.
Entonces, va a depender mucho de qué tan humillados estemos delante de Dios para recibir esa gracia. Entonces, la gracia de Dios nos ayuda precisamente para poder, ¿no?, tener victoria, aquí lo dice, sobre el pecado de nuestras vidas. Entonces, podemos deducir que si estamos bajo la gracia, entonces podemos tener enojos, ¿verdad? Pero los enojos no van a tener dominio sobre nosotros. Podemos tener cualquier tipo de tentaciones, pero no van a tener dominio sobre nosotros. Entonces, en ese momento es cuando uno le debe de pedir gracia al Señor que nos ayude, ¿no? Porque si tú lees, por ejemplo, Hebreos 4:16, en Hebreos 4:16 dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, así dice. Dice, para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Así lo dice el texto. Rápidamente lo vemos. Hebreos 4, versículo 16, porque es importantísimo entender esto para poder vivir unas vidas, ¿no?, cristianas victoriosas. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, noten que aquí, en ese texto que conocemos perfectamente, dice que tenemos que vamos a hallar gracia en el oportuno socorro. O sea, ¿cuándo es cuando necesitamos más gracia, hermanos? Cuando estamos más expuestos, cuando estamos siendo más tentados, es cuando uno necesita la gracia. Señor, entonces podemos decir, ¿no?, que cuando nos encontremos en una situación de nuestra vida donde tenemos la tendencia, donde queremos pecar, donde se va a pecar, o está la tentación de pecar en cualquier área, podemos decir, Señor, dame gracia en este momento, ayúdame, te necesito tu socorro en este momento, y Él nos ayuda. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice que Él es poderoso, Jesús es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. O sea, aquí también aplica lo mismo, qué tan humillados estamos, ¿no? O sea, porque si queremos salir por nuestros propios méritos, si queremos salir por nuestras propias fuerzas de cualquier asunto, entonces, ¿para qué necesitamos la gracia? Si somos autosuficientes. Necesitamos la gracia de Dios cotidianamente. Entonces, aquí dice que es para el oportuno socorro, es en los momentos donde estamos más, ¿no? ¿Cuándo es cuando una persona necesita ser ayudada? Cuando está en peligro, no cuando no lo está. Es cuando más necesita la ayuda. Entonces, ahí es donde podemos ir al trono de la gracia y decirle, Señor, dame gracia para que la ira, para que el enojo, para que este pecado, para que esta tentación no tenga dominio sobre de mí. Entonces, es algo que tenemos que tener bien, bien claro. Vamos al texto y Efesios 2, versículo 8 y 9, lo conocen el texto, es donde habla de la gracia salvadora, donde dice que por medio de la fe somos salvos. Lo leemos rápidamente. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice que aquí somos salvos por gracia, por un favor de Dios, por una bendición de Dios, por algo que el Señor nos quiso dar, por pura gracia nada más, un favor de Dios. Y vamos rápidamente a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 6. Efesios 1, versículo 4 y 6, del 4 a 6 más bien. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Con esa gracia que nos dio el Señor, somos aceptados en Jesucristo por Jesucristo. Entonces, en la salvación no es solo una expresión del favor inmerecido de Dios, es decir, en que recibimos el perdón y la restauración y la comunión con Él, aun cuando no seamos merecedores de ello, sino que también es el poder capacitador de Dios, ya que es únicamente por la vía de su poder que podemos ser transformados. Es lo que dice en la segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿no? El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este principio de la gracia continúa a través de todo nuestro caminar con Dios, en cada área de nuestras vidas cristianas. Es la gracia de Dios la que nos hace creer y estar firmes, es decir,
el poder capacitador de Dios otorgado a nosotros sin ningún mérito de nuestra parte. No tenemos ningún mérito. Es más, ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice ahí en Pedro que tenemos que crecer primeramente en la gracia de Dios, porque es en la gracia de Dios donde vamos a tener victoria, donde vamos a poder glorificar el nombre de Jesús, donde vamos a poder dar un testimonio de Jesús y donde podemos realmente vivir nuestras vidas victoriosamente, ¿no? Y saludablemente. Ahora, esa gracia se le otorgó también a los héroes de la fe o a algunos héroes de la fe. Esta fuerza operante o este poder capacitador de la gracia es revelada en las vidas de los hombres y mujeres a través de toda la Biblia. Todo héroe de la fe comenzó su vocación con Dios, consciente de su propia debilidad e incapacidad. Únicamente a través de él, al permitir la operación de la gracia de Dios, su poder capacitador, que pudo, o sea, este hombre o esta mujer o estas mujeres, que pudieron llegar a ser la clase de personas que Dios quería que fueran, y de esa manera cumplir el plan y propósito que él tenía para su vida. O sea, siempre las personas, los héroes de la fe, fueron conscientes de su incapacidad y fueron conscientes de su debilidad. Entonces, no es por fuerza, es por la gracia de él. Y vamos a ver rápidamente, por ejemplo, la gracia de Dios en la vida de Moisés. Él tuvo la gracia de Dios en su vida. Ahí en Éxodo 3, en el capítulo 3, habla de que, y en el capítulo 4 habla de que Dios le da la encomienda. Ustedes conocen la historia. De hecho, les dice que vaya con Faraón. Era un hombre, un faraón que tenía un liderazgo satánico y de alguna manera lo manda a Moisés, le da una encomienda y le dice que tiene que decirle que libere a su pueblo. Y obviamente cuando le da este llamado a Moisés, Moisés inmediatamente reconoce o se siente incapaz de poder llevar a cabo esta labor o esta misión. El mandato que el Señor le dio a Moisés no fue una tarea pequeña. Egipto era un imperio dominante en todo aquel territorio. Entonces, de hecho, vivía atemorizado Egipto de este hombre faraón. Ahora, cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera a Egipto y le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo, cerca de 2,5 millones de personas, la respuesta inmediata de Moisés, y lo pueden ver en el capítulo 3 y en el capítulo 4, fue que él tenía una incapacidad, y fue más o menos como sigue. ¿Quién soy yo? Le dijo, ¿quién soy yo? Una de ellas. En el versículo 13. ¿Quién eres tú? Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Ellos no me creerán. Capítulo 4, versículo 10. No soy elocuente, es que yo no sé hablar, soy tardo para hablar, decía Moisés en el versículo 3. Señor, envía a otro. Pero con la gracia de Dios, Moisés salió para Egipto y con las señales y maravillas sacó a los israelitas de la esclavitud, exactamente como Dios se lo había dicho. Entonces, Moisés se vio incapaz, era tartamudo, tenía temor de ir, no se creía capaz y el Señor le dio una gracia para poder llevar a cabo esa misión. También vemos esa misma gracia en la vida de Gedeón. Gedeón era un hombre pequeño, él se veía pequeño a sí mismo, y ahí en el capítulo 6, del versículo 1 al 24, ahí se ve la historia de Gedeón, o el llamado de Gedeón, y el llamado de Gedeón vino sobre de él para liberar a su pueblo, ¿no? De los ejércitos conquistadores de Madián. Ustedes se acuerdan que Dios, en ese tiempo de los jueces, el pueblo de Israel estaba peca y peca cada rato, y cuando pecaba y hacía lo malo ante de Dios, Dios enviaba juicios, y de repente clamaban al Señor, y el Señor los levantaba o les enviaba un libertador. Ahí en el capítulo 6 habla de que los madianitas, el Señor había permitido que los madianitas, de hecho, destruyeran al pueblo de Israel. De hecho, dice ahí en el capítulo 6 que ellos vivían incluso en cuevas en los montes, y que cuando querían sembrar algo para obtener un fruto de la tierra, dice que en ese momento venían los madianitas y se los arrancaban y abusaban de esa. En pocas palabras, Israel no prosperaba. O sea, por ningún lado, Dios emitió un juicio fuerte sobre ellos, clamaron a Dios y él llama a Gedeón. Pero Gedeón también, ¿no? Dudó, incluso él mismo, ¿no? Él no se sentía capaz para poder llevar a cabo esa misión. Sin embargo, Dios lo anima
y le promete que iba a estar con él. De hecho, le dice varón esforzado y valiente, ¿no? Gedeón, fíjense, contesta en el versículo 15 de Jueces 6 que pues, él realmente no podía y sin embargo Dios le reafirma que va a estar con él. Pero a pesar de su temor e incapacidad, con la gracia de Dios, es decir, ese poder capacitador, Gedeón salvó a Israel, y ustedes conocen la historia, con tan solo 300 hombres. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La gracia de Dios en Gedeón. Entonces, eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y vemos también ahorita, ya en el Nuevo Pacto, la misma gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Rápidamente quiero que me acompañen a Hechos capítulo 15, versículo 40. Hechos 15, versículo 40. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, rápidamente lo vemos. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto era la gracia en la vida del apóstol Pablo. Antes de que Pablo y Silas salieran en su primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía oró por ellos y los encomendó a la gracia de Dios para la obra que estaba delante de ellos. Es comprensible que primeramente fueran encomendados a la gracia de Dios. Ellos la necesitaban a fin de sobrevivir. La respuesta del Señor a la confesión que hizo Pablo respecto a la debilidad de su persona fue también vista en la segunda carta a los Corintios capítulo 2, 12, versículo 9. ¿Se acuerdan del aguijón en la carne? Dice que de repente Pablo dice que un mensajero de Satanás iba y lo abofeteaba a Pablo. Y por mensajero de Satanás se entiende por un demonio. Imagínate, un demonio atormentando a Pablo. No se sabe ciertamente qué es o qué era este aguijón, pero a Pablo le dolía mucho y lo atormentaba. Y Pablo dice que le pide al Señor 3 veces que se lo quite, y el Señor le dice que le bastara su gracia. O sea, que su gracia era suficiente, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, podemos entender que la gracia de Dios también es una ayuda en nuestra debilidad, es una ayuda en los momentos de debilidad de nuestra vida. Cuando somos débiles, podemos apelar a la gracia de Dios para que nos ayude. A Pablo, aun cuando a lo mejor no le quitó el aguijón, pero le dio su gracia, y con la gracia él pudo sobrevivir, él pudo tener fortaleza para que a pesar de ese tormento que tenía en su cuerpo o en lo que tenía, él podía sobrevivir y podía seguir llevando a cabo su ministerio. Pero a final de cuentas, él no se dio cuenta por qué eres aguijón. Ahí en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios dice que para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente, o sea, para que no se enorgulleciera, dice que le fue dado ese aguijón. O sea, el Señor permitió un aguijón en Pablo para que él se mantuviera de alguna manera humilde y se mantuviera bajo la gracia de Dios, porque si Pablo se enorgullecía y si Pablo se ponía orgulloso, entonces en ese momento se iba a ser enemigo de Dios. Y como Dios amaba mucho a Pablo, así como te ama a ti y me ama a mí, permite muchas cosas en nuestra vida para que no nos enorgullezcamos. Permite que pasemos muchas cosas, incluso a veces humillaciones, precisamente porque nos quiere mantener humildes, para precisamente seguir habiendo gracia delante de él. Entonces, podemos concluir que la gracia es liberada sobre nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con las demás personas que nos rodeamos. A medida que caminamos con Dios, el día a día, nos vamos a encontrar con situaciones que constantemente van a tratar de agobiarnos y van a tratar de hacernos desanimarnos y van a tratar de sacarnos, ¿no? Del camino del Señor, y es cuando más necesitamos la gracia de Dios, y nuestra respuesta a Dios es confiar en su palabra,
expresamos nuestra confianza por medio de la obediencia. Esto comprueba que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios a pesar de que las circunstancias o lo que las circunstancias puedan indicar. La respuesta de Dios a nuestra fe es simplemente su gracia, nada más. Su poder capacitador, perdón, el cual hace que obtengamos la victoria en cada situación. Es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas y es lo que tenemos que tener constantemente y vivir con ella todos los días y estar bajo su gracia y pedirle su gracia en cualquier momento. Y desde la mañana, Señor, dame gracia en este día para que yo pueda llevar a cabo mis actividades, mi trabajo y con las personas que me rodean, con familia, con las personas que están a mi alrededor. Entonces, esto es, hermanos, lo que debemos de tener como ideal diariamente para que vivamos bajo esa gracia y podamos tener vidas cristianas victoriosas. Amén. Entonces, ahora sí voy a abrir los micrófonos y rápidamente, ahí me van a, si alguien quiere hacer un comentario, va a estar abierto. A ver. Ahora sí, ya pueden abrir sus micrófonos y a ver si alguien quiere comentar algo, estoy a sus órdenes, que pueda enriquecer un poco más esta enseñanza. Pueden hablar, pueden hablar ya. ¿Sí se puede? ¿Sí puede poner el micrófono? Sí, ya está activado. Ok. A ver, Ernesto, ¿qué pasó? Pues yo quiero agradecerte la clase. Fíjate que cuántas veces no escuchamos, ¿no? Que en ciertos momentos la palabra de Dios es como un bálsamo, ¿no? Pues de muchos años que hemos escuchado la palabra, cómo extraña uno tener estos tiempos, ¿no? De escuchar entre semana. Sin duda es un esfuerzo, ¿no? Que haces tú, que hacemos todos estar acá. Pues yo creo que tiene que ver con esto que platicas, ¿no? La gracia de Dios. Yo creo que por eso estamos acá y pues le agradezco mucho a Dios este tiempo, ¿no? Que hablas de este tema. Creo que es un tema muy cercano a nosotros, a diferencia del anterior, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto imaginar cómo va a ser la vida allá después de la muerte, pero pues la gracia se manifiesta en todo momento, ¿no? Desde las cosas más pequeñas hasta esas cosas que a veces nos cuestan tanto, ¿no? Así es. Nada más quiero agradecerte, ¿no? El tiempo del día de hoy. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, Héctor Sugarazo. Prende tu micrófono, amado. Bendiga. Bienvenidos a todos. Ustedes, Dios los bendiga. Y bueno, pues rápidamente, hablando de la gracia de Dios, al principio tú mencionaste, Armando, nosotros que es recomendable o es vital para un cristiano pedir gracia durante el día. Y uno dice, bueno, pues ya fue derramada la gracia en cada uno de nosotros. Sí, pero pues es un favor, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y nosotros debemos de permanecer pues pidiéndole gracia. Esa es una gran recomendación que hiciste y me gustó, por eso bueno, me gusta, estoy destacando eso. Ok, ahora, emerge aquí una interrogante, ¿no? ¿Hallará gracia cuando venga el Señor? ¿Hallará gracia en ti y en mí para ser salvos? Porque los que son salvos son los que permanecen en esa gracia, porque esa gracia que equivale a poder, como lo dice Juan 1:6, y también cuando tú mencionaste que la gracia abundaba sobre los apóstoles, ¿no? Entonces, pues ellos precisamente pedían gracia durante todo el día, ¿no? Y una persona salva es una persona que cuando viene el Señor haya gracia en cada uno de nosotros para ser salvos. La gracia se derrama, tiene su raíz en el amor, ¿no? De Dios. Y aquí yo tengo, dice la gracia, aquí yo escribí durante el mensaje, Armando, que la gracia proviene de la eternidad. Dimensionen esto, hermanos. Cuando Dios creó todas las cosas,
cuando no existía nada, cuando lo que ahora se ve no se veía, lo que no existía ahora existe y todo lo demás, desde ahí Dios fue fiel y demostró su amor a través de la gracia. Todas las cosas fueron creadas por gracia. Hay que entender esto para registrar los orígenes, ¿no? Entonces la gracia proviene de la eternidad. Ahí es donde nosotros encontramos nuestro socorro, ¿no? En la gracia, el socorro a la tentación primordialmente, porque pues el Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado, ¿no? El Evangelio fue creado y existe para destruir el pecado en la tierra. Y nada más por último, quería mencionar que la gracia y la misericordia se encontraron en la cruz, ¿no? Entonces, tenemos que apreciar y valorar todos y cada uno de nosotros la gracia, ¿no? Que fue el mensaje que se dio el día de ahora. Amén, así es, amado Héctor. Gracias, Héctor, por la contribución. Y sí, exactamente, pues viene de parte de Dios y tenemos que estar bajo esa gracia todos los días de nuestra vida en la tierra. ¿Alguien más quiera comentar algo? Cierren su micro, Enrique, su micro. ¿Alguien más quiera comentar algo? ¿O ya todo? Sí, a ver si oye. ¿Quién es Enrique? Sí, mira, recuerdo que hay un versículo, no me acuerdo ahorita, la verdad de qué libro, dice que tenemos gracia sobre gracia. Es en el Evangelio de Juan, el que acabo de leer. ¿De qué? Perdón? Es en el Evangelio de Juan, el que acabo de leer. Ah, ok. Ahí donde dice que es gracias por gracia. Entonces, tenemos doble bendición. No te escucho bien, amado. No, bien. Ahí tenemos la doble bendición de Dios. No te Sí. escucho. No se te escucha, amado. Ahí tenemos la doble bendición de Dios. Así es. Favor sobre favor. Ok. Ese más era de duda y muchas gracias, amado Armando. Le doy gracias por tu vida, para tu familia. Dios te siga bendiciendo grandemente y es mucho lo que debemos adquirir cada día en este ministerio y como dices, diario, obtener, pedirle a Dios la gracia para con nosotros. Así Muchas gracias, amado Armando, y que Dios te bendiciendo y a tu familia. Sí, gracias, amado Enrique. Diga muchas gracias. Y a Jesús, como les decía, pues yo me ha dado, pues viene en su palabra. Entonces, pues, si no hay y como nuestro la cena, ¿parece? Cierra tu micro, Enrique, a ver cómo se escucha. Enrique, tu micro. Héctor López, ¿quieres comentar algo? Bueno, creo que una de las partes importantes de la gracia es que una parte del significado de gracia es gratis, ¿no? Y todos necesitamos la gracia de Dios desde Así que es. nos levantamos, desde que venimos a Cristo, desde que todo, ¿no? Entonces, pues, eso de que es gratis, pues la verdad es que es una vez más, Dios se glorifica en medio de su misericordia a pesar de que no la merezcamos, ¿no? Y si es gratis es porque no la merecemos, ¿no? Así es. Y dice que pues así es la naturaleza de Dios, que es bueno, ¿no? Y pues bueno, creo que es un buen tema muy importante. Te quiero compartir a los hermanos que nos están escuchando. Por la gracia de Dios, mi hija Geyeli acaba de recibir ahorita la noticia que el pequeño tumor que le extirparon pues fue benigno y ya ahorita ya prácticamente la dieron de alta. Bendito sea Dios. Y yo les quiero agradecer a hermanos que estuvieron orando y que estuvieron al pendiente. Y yo creo que pues no es más que gracia de Dios, ¿no? Su misericordia operando ahí, su gracia gratuitamente siempre ahí bendiciéndonos y mostrándonos que nuestra naturaleza es
somos malos por naturaleza y Dios es bueno y Dios es misericordioso y pues la verdad estamos muy contentos como familia, experimentando la gracia de Dios, inmerecida, claro que sí, y nos damos cuenta que el Señor es fiel, ¿no? Es fiel, es bueno y pues gracias a Dios por su gracia, ¿no? Creo que es un tema que viene muy adecuado a lo que estamos pasando ahorita como familia. Y yo sé, hermanos, que a lo mejor si tuviéramos oportunidad de hablar de los testimonios o de lo que pudiéramos hablar o platicar, yo estoy seguro que nos podríamos aventar horas, ¿no? Hablando de la gracia de Dios, de su misericordia, de lo que Dios está haciendo. Amén. Así es, así es, no, pues así que es un tema muy profundo y bendito sea Dios que tenemos su gracia, ¿no? Que está con nosotros día a día y creo que, y se me olvidó comentarlo, creo que sin saberlo, desde que nos levantamos ya tenemos la gracia de Dios, porque desde que abrimos los ojos, ya en ese momento ya hay una gracia de Dios, ¿no? Porque fácilmente nos puede llevar durante la noche, ¿no? Y Ah, ya no sí, le... oye, perdón que te interrumpa. Creo que el hermano Héctor Sugarazo comentaba que la gracia ya está dada, ¿no? Y estoy de acuerdo con él porque hace mucho tiempo recuerdo que había una hermana que una ancianita de la iglesia, ¿no? En la iglesia cuando yo era niño, que decía que una vez la atropelló un carro, ¿no? Y decía ella, ¿no? Que era porque no había orado y porque no había pedido gracia y que, o sea, y todo cómo lo trasladaba que era porque algo ella no había hecho para poder recibir ese favor de parte de Dios. Y yo desde que era niño yo decía, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque Dios en su misericordia siempre nos guarda y por algo nos hace pasar por situaciones, ¿no? Y estoy de acuerdo en que Dios ya extendió su gracia y a veces sin pedirla, sin solicitarla y desde luego sin merecerla, el Señor nos la da, ¿no? Entonces, esa es parte de la bondad de Dios. Insisto, la verdad es que, pues gracias a Dios por su gracia, ¿no? Que nos da y pues que nos hace partícipes de esa bendición de ser bendecidos con esa gracia, ¿no? Que repito, gratis, ¿no? Y que decías algo que me llamó la atención, Armando, que decías que así como Dios amaba a Pablo, pues nos ama a ti, me ama a mí, ama a mi esposa, y la verdad Claro, es que Dios es tan bueno que la verdad, creo que te comentaba, ¿no? Yo decía, durante esta pandemia he visto pastores partir, ¿no? Y yo decía, wow, Señor, la verdad es que en tu misericordia nos has guardado, ¿no? Y bueno, ves que tuve que pasar por esa enfermedad de COVID, pero me la pasé de lujo, gracias a Dios. La verdad es que no la padecí tan fuerte. Y digo, gracias Dios por tu gracia, ¿no? Gracias por tu misericordia, porque seguramente era para que lo hubiera pasado muy mal, pero Dios ahí es siempre, ¿no? No necesito estar, Señor, y le pedimos su gracia, ¿no? Y le pedimos que el Señor esté con nosotros, pero el Señor ya en su misericordia siempre es bueno y siempre es fiel, ¿no? Y su gracia está ahí presente. así es, y pues es eso, amado. Ya le cuentas, Armando, personas, nos ama y está dispuesto a amarnos, así como amó a Jesús y así como amó a Pablo. O Amén. sea, y pues ahora sí que eso es una verdad, pues que la verdad tenemos que tenerla bien clara, porque a veces suponemos que Dios ama más a unos que a otros, no, o sea, es el mismo amor, Así nada es. más, nosotros no lo aprendemos a recibir así, ¿no? Y como que siempre lo vemos en base a nuestros méritos, ¿no? En Exacto, base, ese es el punto. no en base a su amor, ahí está bueno. entonces es maravilloso saber eso. Y qué bueno que lo entendiste también así, Amén. Héctor. Es- Armando, Sí, es Suarazo. Armando. Sí, adelante, adelante. Ok, partiendo de lo que acabas de decir, yo siempre he pensado, a pesar de que exista toda la gracia que existe, siempre he pensado que el no orar antes de salir de tu casa es como cometer un suicidio, ¿no? Porque precisamente estás bajo el trono de la gracia, el cual fue abierto, ¿sí? Se rasgó el velo y estamos ante Dios, ante su presencia y su gracia. Entonces, nada, pues yo les recomiendo a todos que digo, partiendo del comentario que hizo el hermano, que sí oremos todos antes de salir de la casa para llevar la gracia del Señor y que Él guarde nuestro salir y nuestro entrar, ¿no? Ahora es importante también saber que aun cuando debemos de hacerlo, y es un mandato y es una responsabilidad, es un deber cristiano el orar, pero no verlo como ley, porque acuérdense que si lo vemos como ley, nos condena.
O sea, tenemos que verlo como un deber que tenemos que hacer como para estar cerca del Señor, ¿no? O sea, no para que, o sea, no para que me guarde y me cuide, porque si lo hacemos para eso, entonces, pues es como cuando alguien se encomienda a sus santos, ¿no? Para que los guarde y los cuide todo mal. O sea, más bien es nada más el medio para poder tener una conexión con Él. Incluso saliendo de nuestro hogar, podemos tener una actitud de oración todo el día, ¿no? Aunque no estemos orando propiamente en secreto, ¿no? Al manejar, ¿no? Al ir en el camino, al estar en el trabajo haciendo nuestros deberes, o sea, siempre, lo importante es siempre tener una actitud de oración desde la mañana hasta que nos acostemos. Es lo que hace que estemos conectados con el Señor y tienes razón, tenemos que hacerlo, tenemos que orar y que tener como un hábito, el tener un tiempo con Dios todos los días. Ese es el hábito que tenemos que tener cotidianamente. ¿Algún comentario más para tu cena? Sí, bueno, yo A ver, oro por amor. Se ora por amor. así debe ser, así. A ver, Ernesto, rápido. Sí, pues yo creo que es como para afianzar varias cosas, ¿no? Ciertamente, como dice Héctor, ¿no? Hay muchas situaciones donde recibimos la gracia de Dios, ¿no? Son situaciones que tienen que ver con la vida, con las necesidades, con los problemas. Pero como cristianos, no dejemos de olvidar la gracia que tenemos de poder alabar a Dios. En estos días Dios me ha estado hablando mucho eso. Dejamos a veces tiempo de alabar a Dios. Dice la palabra que debe estar de continuo en nuestra boca, ¿no? Alabar a Dios es una bendición, es algo que nos da Dios y que lo hemos dejado, ¿no? Hay que hacerlo, yo lo voy a empezar a hacer, lo he dejado. Sin duda, como dice el hermano, la oración es una gracia porque es esa oportunidad que tenemos de relacionarnos con Dios, de hablarle a Dios, de escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces, también ahí hay gracia, ¿no? El temor a Dios es una gracia, ¿no? Yo creo que no es sencillo esta palabra de temer a Dios. Varias gente se guarda porque verdaderamente le teme a Dios. A otros nos cuesta, ¿no? Somos más rejegos, más rebeldes. Y oramos porque Dios nos dé esa gracia, ¿no? De verdaderamente temer como se podría haber temido en el Antiguo Testamento, ¿no? De caer fulminado de pronto, ¿no? Ante un error que puede ser sencillo, ¿no? Pero hoy hay tanta gracia que a veces creo que se nos olvida este temor, ¿no? Y son esos tres pilares de la fe en Dios, ¿no? Que hay que estar guardando siempre. Pues creo que nada más eso. Sí, han hecho, todos son. Está cortando. Eso es este grupo, precisamente para edificar todos juntos. ¿Te parece si como la cena del Señor? ¿Parece si